Jojutla y la Revolución Mexicana de 1910. Para las primeras décadas del siglo XX, Jojutla era ya la ciudad más importante del sur del estado de Morelos, herencia de una historia de desarrollo y compromiso de sus habitantes y ligada principalmente al cultivo del arroz y la vocación comerciante de los lugareños de este pueblo histórico. Sin embargo, las diferencias sociales entre ricos y pobres eran por demás marcadas. Por tanto, en marzo de 1911, Jojutla fue tomada por las fuerzas comandadas por Gabriel Tepepa, causando abusos y destrozos. Dicha situación provocó molestia en quien hasta entonces había sido la principal cabeza del movimiento revolucionario en Morelos, el profesor Pablo Torres Burgos. El cruel ataque confirmó lo que muchas personas temían, el regreso de una suerte de guerra de guerrillas que ya había dejado ver sus funestos efectos durante la Revolución de Ayutla y la Guerra de Reforma. Había una guerra entre ricos y pobres. Pablo Torres Burgos abandonó el movimiento y se dirigía al pueblo de Moyotepec, donde fue capturado y asesinado en su huida, tras lo cual Emiliano Zapata es elegido como nuevo líder de la lucha revolucionaria. Años después, en abril de 1916, en Jojutla, se publicó el programa de reformas políticos sociales de la Revolución Soberana de la Convención Revolucionaria, mismo que fue un proyecto legislativo paralelo y antagónico al constitucionalista liderado por Venustiano Carranza. Quizá la historia más famosa sobre el general Emiliano Zapata es aquella anécdota contada por el escritor Octavio Paz Solórzano. Cuenta que el general se encontraba en las afueras del Palacio Municipal en Jojutla cuando una persona disparó un balazo sobre Zapata, logrando perforarle el sombrero, tras lo cual él subió intempestivamente por las escaleras externas del palacio hacia la planta alta, buscando sin éxito a quien había querido asesinarlo. Cabe mencionar que ha sido materia de debate y polémica la veracidad de estos detalles por lo anecdótico, pues se ha puesto en duda la versión de que aquel caballo regalado a Emiliano Zapata por Prisciliano Espíritu, párroco de Xochiapan, haya podido subir las escaleras de un solo golpe, como dice el documento de Octavio Paz Solórzano. Lo cierto es que la anécdota ha quedado dentro de la memoria de los jojutlenses. La plaza principal de Jojutla, que antes fue la Plaza del Comercio, hoy lleva por nombre oficial Plaza de la Soberana Convención Revolucionaria. Ese lugar que fuera ocupado por hombres de Gabriel Tepepa en marzo de 1911 y donde posteriormente fue fusilado en noviembre del mismo año, se puede observar un edificio apuntalado del Palacio Municipal y una estatua ecuestre del caudillo con el simbólico balazo en dicho sombrero. En conclusión, estas son historias vivas de Jojutla de Juárez en estado de Morelos. Esta es la verdadera historia de Moisés Salomón, el compadre árabe de Emiliano Zapata. Nació en el pueblo de Ecrec, en fronteras del Líbano, y llega a México en 1906. Al llegar a México recibe la protección de su paisano don Pedro Eslin, el cual era tío del actual hombre más rico del mundo, don Carlos Eslin Gelu. En el año de 1909 conoció en el pueblo de Buenavista de Cuéllar a Balbina Melgar, y ese mismo año se casó con ella en Amacuzat, estado de Morelos. Moisés Salomón estableció su tienda en el pueblo de Sosocotla, pero al estallar la revolución trasladó el negocio a Jojutla de Juárez, en estado de Morelos. En esta población conoce a Emiliano Zapata,
cliente asiduo de su tienda, la cual era conocida como la tienda del árabe. Usted en estas fotos está viendo al famoso compadre de Emiliano Zapata, Moisés Salomón, y la construcción actual donde se encontraba la tienda del árabe. Los esposos Salomón le bautizaron a Emiliano Zapata a su hijo Nicolás, y Zapata correspondió el gesto llegando a bautizar a su hijo Jorge Salomón. Entre 1912 y 1915, Moisés Salomón hacía constantes viajes entre Jojutla e Iguala, negociando oro y plata. En el año de 1919 se fue definitivamente a la Ciudad de México, donde estableció su tienda, el puerto de Beirut. Y aquí es donde se inicia la leyenda de Moisés Salomón, conocido como el compadre árabe de Emiliano Zapata. Como sucedió que en ese año dejó el estado de Morelos, 1919, año de la muerte de Emiliano Zapata, y nunca se le volvió a ver a don Moisés Salomón, las gentes que conocían la amistad y el compadrazgo de Moisés Salomón con Emiliano Zapata, forjaron el mito de que Zapata se marchó al pueblo árabe del Líbano con su compadre Moisés Salomón. Cosa más falsa. Moisés Salomón hacía constantes viajes al pueblo de Tasco en estado de Guerrero, aunque ya radicaba en la Ciudad de México. Y fue en el año de 1930 cuando Moisés Salomón muere en un accidente automovilístico. La familia Salomón, descendiente de don Moisés Salomón, vive actualmente en el pueblo de Tlatenchi, la cual es una colonia de Jojutla en estado de Morelos. Esta es la verdadera historia del compadre árabe Moisés Salomón, del generalísimo Emiliano Zapata. Gracias. El general Emiliano Zapata toreó al lado de Juan Silvetti.
Fue en el año de 1915 en una placita que se construyó en Yautepec, en estado de Morelos, enfrente de la antigua estación de ferrocarril. Juan Silvetti, conocido como el Tigre de Guanajuato y Juan Sin Miedo, lidió 2 novillos de la prestigiada ganadería de Toluca, propiedad de Ignacio de la Torre y Mier. Se reunieron jefes revolucionarios. Emiliano Zapata participó en los preliminares de la corrida, caracoleando alrededor de los toros, esquivando sus embestidas y cansándolos para los peones poco expertos que hacían las veces de banderilleros de Juan Silvetti. Emiliano Zapata era un excelente charro y el mejor domador de caballos de la región, pero ese día se convirtió en un toreador, como se les llama en esta región a los toreros maletillas, mitad toreros, mitad recortadores. Juan Silvetti había debutado en la Plaza del Toreo en el año de 1914 como novillero y viajó a España, donde el 18 de junio de 1916 tomó la alternativa en la Plaza de Barcelona de manos de Luis Freg. Juan Silvetti, el Tigre de Guanajuato, forma parte de la dinastía más antigua del mundo taurino, ya que fue el padre de Juan Silvetti Reynoso, y su hijo David Silvetti continuó con la tradición taurina. Diego Silvetti es hijo del rey David y es considerado uno de los toreros más atractivos de la baraja taurina mexicana en la actualidad. Insólito, Juan Silvetti, el Tigre de Guanajuato, Juan Sin Miedo, alternó en una corrida de toros con el general Emiliano Zapata en el año de 1915 en una placita de Yautepec, en estado de Morelos. Gracias. La hacienda de Chinameca, el lugar donde murió el general Emiliano Zapata. En el año de 1700, Chinameca era un rancho donde había un pequeño trapiche, propiedad de Felipe Cayetano de Cárdenas. 180 años después, este mismo sitio era conocido como Rancho Nuevo y pertenecía al municipio de Ayala, en el distrito de Morelos, hoy Cuautla. 7 años más tarde, Rancho Nuevo era un poblado de 37 habitantes, con terrenos que se habían asignado a los excombatientes de la Guerra de Intervención Francesa y de la Revolución de Tuxtepec. El hacendado Vicente Alonso Simón, que había tenido una época de prosperidad en sus haciendas del Hospital y Calderón, en el año de 1896 comenzó a comprar enormes extensiones de terreno en comunidades vecinas de Rancho Nuevo, en las colonias Zaragoza, Hidalgo y Juárez. Los terrenos de lo que hoy es Chinameca fueron adquiridos por don Vicente Alonso en 1899 y fue esta la mayor de sus propiedades, situada en una amplia zona que abarcaba Zacapalco, El Limón, Santa Rita, Santa Cruz, La Mezquitera, La Era, Nespa, Huastitlán, Pala, Los Hornos, Chimalacatlán, Ajuchitlán, Huautla, Rancho Viejo y San José de Vázquez. El hacendado, que en 1882 había publicado artículos sobre la siembra de la caña de azúcar y su industrialización, era un hombre intelectual y que además se había casado con Julia Pagaza, hermana de otro hacendado que tenía muchos terrenos y era dueño de la hacienda de Zacatepec. El mismo año en que adquirió sus propiedades en Chinameca, don Vicente ordenó la construcción de un enorme canal para irrigar sus tierras, obra que le llevó más de 5 años. La hacienda de Chinameca contaba entonces con los terrenos vecinos comprados 3 años antes, con más de 35,000 hectáreas de tierras quebradas, abundantes de cerros y barrancas, atravesada por el río Cuautla y los magníficos llanos de Chinameca, Amatepec y el de Hornos. Inicialmente la idea fue
levantar una hacienda de cría de ganado, pero de inmediato don Vicente se decidió por el cultivo de arroz, en vista de los buenos resultados que obtuvo. El edificio que hoy conocemos de la hacienda de Chinameca fue construido en 1906. El proyecto estuvo a cargo de León Salinas, quien venía de terminar las obras de un ramal del ferrocarril interoceánico México-Puebla. Lo primero que hizo fue la construcción de la casa habitación y de las bodegas, así como las bases para la instalación de la fábrica y la chimenea. Don León Salinas se llevó a Chinameca a un especialista en hornos y chimeneas, el fogonero Felipe Neri, oriundo de Cuernavaca. Don León aseguraba que la comisión de trasladar las rayas de los trabajadores se la dio el mismo Emiliano Zapata, quien las traía desde Cuautla y que a pesar de que nunca supo cómo lo hacía, jamás le faltó un solo centavo. Nunca supo qué caminos tomaba para su seguridad, pero el dinero siempre estuvo a tiempo. A finales de 1906, por el ramal del ferrocarril que iba desde Huichila hasta Chinameca, llegaron las más modernas maquinarias de la época para la producción de caña de azúcar, instaladas rápidamente. Ese año se hizo una zafra de tanteo. La primera zafra de Chinameca produjo casi media tonelada de miel y 1 tonelada de azúcar. Para esa época era ya la hacienda con mayor extensión de terreno en Morelos, con sus 64.500 hectáreas. Desde 1909, con la llegada de Pablo Escandón al gobierno del estado de Morelos, también hacendado y miembro del Partido de los Científicos, se llevó una política de opresión y consolidación del régimen hacendario. El me vendes o le compro a tu viuda. Fue una táctica corriente para despojar de sus tierras a los campesinos. La gente de los pueblos se encontraba inerme, sus dirigentes y abogados se hallaban en la cárcel o estaban escondidos en los montes a causa de sus simpatías con Patricio Leiva, candidato que había contendido contra Escandón por el gobierno del estado. La política de Emiliano Zapata en 1911 era lograr la reforma agraria y no consentía en expropiar las haciendas, al grado de que dio facilidades para que haciendas como la de Chinameca terminaran su zafra, pues tenía la esperanza de que Madero hiciera justicia a los hombres de campo. En 1912, los revolucionarios opinaban que los gastos de la guerra los debían pagar los hacendados y le fijaron un impuesto semanal a las haciendas, enviando circulares a sus propietarios donde los amenazaban con quemar los cañales si no pagaban. Venustiano Carranza, a finales de 1918, mandó a 3,000 hombres a combatir a Zapata. Las tropas sureñas, después de continuas luchas que duraron 9 años, se encontraban sin parque y desgastadas. A principios de 1919, en la ciudad de Cuautla, Pablo González, jefe de las fuerzas carrancistas, mandó combatir a Emiliano Zapata, urdiendo el plan de capturarlo utilizando al capitán Jesús Guajardo, uno de los militares de la División de Oriente. Fingiendo que se afiliaba a las tropas de Zapata, Guajardo ofreció al general 20,000 cartuchos. Luego de simular algunos ataques en los que murieron varios carrancistas, para convencer a Emiliano Zapata se entrevistó con él y le obsequió un caballo llamado As de Oros, para luego hacer una cita en la hacienda de Chinameca. La mañana del 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata y su escolta, todos a caballo, se situaron en un lugar llamado Piedra Encimada, desde donde veían la hacienda de Chinameca. Era un jueves como cualquier otro. Una mujer le había dicho a Zapata que se trataba de una trampa, pero este descendió a hablar con Guajardo, conversación que fue interrumpida a la voz de "Vienen los federales". Zapata ordenó a Guajardo que defendiera la hacienda y organizó varias patrullas, aunque no había señales del enemigo, por lo que, dejando centinelas, regresó a la hacienda. Ahí Guajardo lo invitó a comer a las 2 de la tarde, y Zapata, montando el alazán recién regalado, entró a la hacienda acompañado de 10 hombres. La guardia estaba formada para hacer honores, pero en cuanto cruzó el lugar, el clarín tocó 3 veces la llamada de honor, y de inmediato a quemarropa le vaciaron 2 veces la carga.
Zapata cayó para no levantarse más. En esta trampa murió también su ayudante Palacios y otros 2 de sus escoltas. Actualmente en el antiguo portón donde se consumó este hecho se yergue una bella escultura del caudillo del sur. También se puede visitar lo que fue la casa habitación, las oficinas, las bodegas, la enorme chimenea al pie de la cual están los hornos y un museo muy bonito que se llama Museo del Agrarismo. El museo expone el devenir del agrarismo, el movimiento social y político que marcó la historia de México contemporáneo y cuenta con documentos que datan del siglo XVI. El pueblo de Chinameca es apacible. Frente a la histórica hacienda se encuentra una pequeña alameda con un bello kiosco. Los lugareños, como sus antepasados, se dedican al cultivo de la caña y del maíz principalmente. Si te decides a visitar Chinameca, no dejes también de ir a la población cercana de Anenecuilco, donde se encuentra la que fuera la casa de Emiliano Zapata y un bello mural alusivo a los ideales del famoso caudillo del sur.